Tú mismo eres el que bloquea las buenas bendiciones de Dios en tu vida. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo el desamor propio, con su raíz en la insuficiencia, hace de que cuando seamos adultos, intentemos hacer las cosas, no nos den como resultado algo positivo. Entonces, chicos, recordar primero que nosotros vemos la vida a través de nuestras creencias, a través de nuestro autoconcepto, a través de nuestra perspectiva. O sea, ¿a qué quiero llegar? Que la vida no es como es, la vida es como creemos que es. Porque un ejemplo claro sería de lo que para ti es posible, para otra persona no. ¿Por qué? Porque tienen distintas creencias, porque han vivido en distintos entornos y han crecido con distintas perspectivas. Entonces, nosotros tenemos la creencia principal. En nuestro inconsciente vamos a albergar 4 formas de poder percibir el mundo. Nuestra creencia sobre nosotros mismos, la creencia del mundo, la creencia de cómo nos trata el mundo y la creencia de lo que creemos posible para nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a empezar de atrás para adelante? ¿Por qué Jesús creía o por qué Jesús curaba? Porque él creía que curaba, porque él tenía una fe tan inmensa, él era el Hijo de Dios. Efectivamente, él era el Hijo de Dios y él tenía una certeza absoluta que él curaba. Él daba una fe tan grande que él mismo decía, yo no te he curado, te ha curado tu fe. En una parábola del ciego, ¿no? El ciego va y le dice, cúrame, Señor. Y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando tú ves a tu vecino, por ejemplo, que ha conseguido abrir un negocio. Tú dices, yo soy su vecino, vivo al lado, yo también lo puedo conseguir. Entonces te genera fe. Y ese simple hecho hace de que tú tengas fe en que es posible de poder, que es posible de lograr. Y lo mismo sucedía, como lo mencionaban como el Hijo de Dios, lo autodenominaban de esa manera. Él era todo un erudito en el tema de manifestación, él era un metafísico, el excelente metafísico en todo el mundo. Una persona que marcó un antes y un después en nuestra historia, porque era muy importante, era el Hijo de Dios. Y Él es el camino para nosotros poder lograr todo en nuestra vida. Efectivamente, ese es otro tema muy aparte. El día de hoy vamos a hablar de lo que creemos posible. Estamos empezando de atrás para adelante. Lo que alberga en tu inconsciente, lo que tú crees posible. Entonces, si tú crees posible curar como Jesús, lo vas a hacer. Pero tienes que tener una fe inmensa en el Padre. Si tú crees que es posible volar, pues vas a volar. Pero dime, ¿tienes alguien que lo ha logrado para que te dé fe hacerlo? Es el problema, ¿no? Que no encontramos eso. O sea, el creer que las cosas, la, la, el límite de las cosas, en este caso con nuestras creencias, no tienen límite. ¿Por qué? Porque tú puedes creer lo que tú quieras. Puedes creerte que hablas con las plantas y vas a hablar con las plantas. Pero dime, ¿en quién vas a coger fe? Es por eso que la fe la tienes que tener en ti y en Dios. Si yo estoy en Dios, ¿quién contra mí? Entonces, vamos a retroceder lo que crees posible. Entonces, eso es de acuerdo a lo que tú crees posible en esta vida. ¿Cómo crees que te trata el mundo? El mundo es un lugar bello, pero tú lo puedes considerar como un lugar horrible. Tú puedes decir, el mundo es horrible, el mundo es peligroso. ¿Por qué? Por una experiencia de robo. El mundo tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay rateros. ¿Por qué? Porque tuviste una experiencia negativa y tú la volviste una creencia. El mundo es escaso. ¿Por qué? Porque toda la vida ves noticias. El mundo es peligroso porque toda la vida ves noticias, muerte. El mundo es escaso porque te han hecho creer que todo el dinero es escaso y el agua hasta se está acabando. El mundo está en destrucción. ¿Por qué? Porque eso es lo único que te venden en la televisión. Y entonces, con respecto a cómo crees que es el mundo, pues vas a verlo de esa manera. Si tú crees que el mundo es un lugar horrible, tu inconsciente, la vida va a traer, o tu inconsciente va a traer, o Dios va a alinear las experiencias que reafirmen esa creencia contigo. Y te va a mostrar solo lo horrible.
Y de la misma manera, ¿cómo crees que te trata el mundo? ¿Cómo es esto el mundo, no? Eso es lo que hemos explicado. ¿Cómo crees que te trata el mundo? No, es que a mí toda la vida me va mal, ¿no? Tú crees cómo te trata el mundo. Mientras que hay otros que dicen, no, a mí me va bien siempre. Mientras que hay otros que dicen, no, es que todas las mujeres son malas y el mundo se encarga de alinear con todas las mujeres malas para que reafirmes tu creencia. Entonces, ¿cómo crees que te trata el mundo? No, yo soy el sufrido, el que todos odian. No, yo soy el menospreciado, yo soy el que nadie quiere. Y entonces, efectivamente, la vida te va a alinear con las experiencias que reafirmen esa creencia. Y para último, poder hablar justamente en lo que enfocamos el día de hoy, la creencia sobre ti mismo. La creencia sobre ti mismo es la que da origen, digamos, a las creencias. Es tu identidad, es tu autoconcepto. El autoconcepto es la manera en cómo nosotros nos percibimos. La identidad es cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Tú te percibes como una persona que no habla a las chicas. Tú te percibes como el callado. Tú te percibes como el fuerte. Tú te percibes como el duro. Tú te percibes tal vez como el tímido. Tú te percibes, no sé. Pero es como tú te ves a ti mismo. Es como verdaderamente tú piensas que es la vida. O cómo eres tú. Y entonces, como tú te consideres, al igual de como tú crees que es la vida te va a alinear con esas experiencias, como tú te consideres, con la perspectiva que tú tengas de ti, Dios, el universo, la vida, te va a alinear y te va a percibir de la misma manera. Porque si tú no puedes, en este caso, considerarte importante, la vida no tiene por qué hacerlo. Porque todo empieza en ti. Porque todo empieza de adentro hacia afuera. Todo empieza del cielo a la tierra. Claro que podemos desatar nudos en la tierra para desatarlos en el cielo. Y es efectivamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Que tú tienes una autoperspectiva, una perspectiva sobre ti mismo con respecto a cómo te han tratado tus padres en la infancia. Como por ejemplo, si tú eras un niño normal, porque vamos a entrar a un poco este tema, los niños, la cría del ser humano por naturaleza no tiene miedo. Por naturaleza es ser malcriado, o bueno, no tener miedo, porque eso es lo que nos han hecho creer malcriado, ¿no? Bueno, entonces es no tener miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú a un niño le dices no lo hagas, el niño, como su naturaleza es no tener miedo, va a creer que tú lo estás retando. Y entonces va a ir y lo va a hacer. Es por eso que dentro de la sociedad existe la depresión, porque meten a un animal donde su naturaleza es ser libre, es estar en la adversidad, es estar en la incomodidad porque no tiene miedo y lo meten a perseguir la comodidad, lo bombardean con comodidades y es por eso que existe la depresión. Bueno, en fin, eso tampoco no viene al tema, pero lo que pasa es de que este niño cuando está con sus padres y actúa de determinada manera, deliberadamente, porque es un niño, porque está vivo y es normal que sea hiperactivo. Cuando este niño haga algo malo, el padre lo va a, digamos un ejemplo, el primer ejemplo, le grita, ¡pum! ¿Qué tienes, carajo, puta madre? ¿Por qué eres así? ¡Pum! El niño agarra y se va a llorar a un costado. Se va a llorar a un costado y lo que pasa es que el niño dice, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere. Eso subcomunica, es un susurro al inconsciente de decir yo no importo. Lo que yo no siento no importa. Y entonces ese niño está empezando a crear su perspectiva sobre sí mismo. Está empezando a crear su autopercepción, está empezando a crear su identidad. Otro ejemplo podría ser de que cuando esperan expectativas muy altas del niño,
como por ejemplo, saca un 16, ¿no? El ejemplo más básico, y un 20. No, pero tienes que sacar 20. Entonces el niño entiende que su valor está en lo que hace, no en lo que es. Y entonces él dice, yo valgo por lo que hago. Y si no hago, no valgo. Crea su identidad de que no soy suficiente. En la anterior, yo no importo, lo que yo siento no importa. Yo no soy suficiente. Otro ejemplo podría ser cuando ya hemos hablado de la invalidación de emociones, cuando al niño no le haces caso, lo que él siente, ¿no? Lo que le subcomunicas, cuando tú no haces caso a sus emociones, pues es de que mamá, estoy llorando, y él dice, no, lo que yo siento no importa porque nadie viene al rescate. Y entonces, en estos dos ejemplos, nosotros podemos entender que este niño va a crecer con una autopercepción de querer agradar a los demás, de poner las necesidades de otros por delante de las suyas, de esforzarse de manera exhaustiva para que pueda considerarse que es suficiente. Es como cuando, ya, es un ejemplo, ¿no? Es, por ejemplo, o vamos a, ¿cómo se dice? Como si fuera una caricatura, ¿no? Es como que barro, barro, limpio, ordeno, hago mis cosas, pum, pum, y voy a mi mamá y le digo, mamá, ¿ya me amas? ¿Por qué? Porque ya soy suficiente. En la relación, da todo, entrega, da todo su tiempo, está complaciendo, es dependiente de la persona. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está pum, 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 está viendo la vida a través de ese autoconcepto de no soy suficiente, a través de esa perspectiva de no soy suficiente. Y al no creerse suficiente, este niño, que ya es adulto, va a intentar esforzarse, sobreexigirse, autodisciplinarse, pero de una manera estricta. ¿Para qué? Para que se sienta suficiente y se sienta valioso. Pero tienes que entender que cuando un niño crece, empieza a adoptar todo eso en nuestras vidas. ¿Qué pasaría si a ese niño tú le hubieras dicho, eres un campeón? ¿Qué pasa si a ese niño tú le decías, tú puedes? ¿Qué pasa si a ese niño tú le decías, tú has nacido para brillar, todo lo vas a conseguir? Eres mi campeón, has nacido para ganar, tú puedes. Y le dabas un beso y le dabas un abrazo, y ese niño crecía con esa perspectiva de yo puedo, yo soy capaz de hacerlo. No al contrario de que mamá era tan engreidora, engreía al niño, ¿y qué pasa? Inconscientemente la madre. No, mijito, que no lo haga, mijito, yo lo voy a hacer, hijito. Tú lo vayas a romper, así yo lo voy a hacer, yo soy tu mamá. ¿Qué pasa? El niño, ¿qué entiende? El niño entiende, en primer lugar, que no soy capaz. Su mamá es lo que le subcomunica es, tú no puedes solo, no eres capaz. Ese es el mensaje que se instala en su mente. Y eso es efectivamente lo que crea su perspectiva sobre él mismo. Entonces, nosotros comprendemos que la infancia es el lugar donde nosotros creamos nuestras creencias, formamos nuestra identidad. Y para ello, nosotros tenemos que, cuando somos adultos, vamos a tener esos ciertos comportamientos, como lo explicábamos hace un momento, ¿no? Porque el niño va a tratar de buscarse suficiente. El niño, cuando intente hacer, y estas son dos, ¿no? Del no puedo y del no soy suficiente, pero son un sinfín, pero son los principales que afectan directamente a lo que es su contraparte, que es el amor propio. El niño, cuando quiera iniciar un negocio, va a decir, no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque es su perspectiva sobre el mismo. Y su inconsciente va a alinear las experiencias que reafirmen su creencia,
Y para ello, él mismo se va a autosabotear. Cuando el niño crezca y quiera sentirse suficiente, va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar, va a trabajar. No hablamos de esto, disculpen. El suficiente. La consecuencia de no sentirse suficiente es no sentirse merecedor. Como yo no soy suficiente, no me siento merecedor. Y al no sentirme merecedor, acciono, me autoinflijo, aunque me duela, aunque me haga daño, porque eso es lo que me valida y eso es lo que hace que yo tenga valor. Y entonces el niño va a empezar a autoexigirse. Y cuando esté a punto de lograr algo, cuando esté a punto de verdad tener éxito, se va a autosabotear. Porque va a decir, yo no soy suficiente y yo no merezco esto. Contradictorio, ¿no? Pero el niño va a sentir verdaderamente que no lo merece. Y se va a autosabotear él mismo. Porque es su perspectiva sobre el mismo y su inconsciente está alineando las experiencias para que reafirme su creencia. Y no se va a sentir suficiente y se va a autosabotear. Porque no se va a sentir merecedor. Y entonces, la raíz del amor propio, ¿por qué hablábamos de todo esto? Porque la raíz del amor propio es la insuficiencia. Y si yo te digo algo, si es que tú no te amas, si es que tú no te consideras, si tú no te autopercibes como una persona que merece amor, si tú no te autopercibes como una persona que es merecedor de amor, tú piensas que el universo te va a tratar con amor. ¿Tú piensas que Dios te va a alinear con las experiencias de amor? No. Es por eso que el mismo hecho de no sentirse suficiente te hace sentir no merecedor. Y el no merecedor hace que todo en tu vida te salga mal. Hace que todo en tu vida, que todo lo que toques, todo lo que emprendas, no tenga resultado. Porque efectivamente, tu creencia está alineando tu realidad. Y es de esta manera en cómo nosotros empezamos a recibir el reflejo que nosotros nos consideramos y nosotros nos autopercibimos de esa manera. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si tú, como eres autosuficiente, te autoinfliges, te haces cosas que no te hacen bien, ¿por qué? Porque quieres ser suficiente, porque es un trauma, en otras palabras, pues lo que va a pasar es que te vas a tratar mal a ti. Te estás tratando mal. Porque te exiges para poder sentir amor, para poder sentirte merecedor de amor. No soy suficiente. El mismo ejemplo les vuelvo a hacer. Es como que limpio barro, hago de todo. Y luego digo, mamá, ¿ya me amas? Mamá, ¿ya soy merecedor de amor? Mamá, ¿ya soy suficiente para que me ames? Y sí, lamentablemente, en este caso se pasa al trabajo. El trabajo va a decir, ya, hago, su emprendimiento. Trabajo. Ya, tengo resultados. Ya, es suficiente. Ya soy merecedor de esto. Va a estar en su relación y va a dar, y no va a recibir nada. Al contrario, le va a suceder todo lo contrario. Porque su creencia de no sentirse merecedor hace de que todo le salga mal. Entonces, cuando tú comprendas verdaderamente que tu perspectiva de no sentirte merecedor a causa de no sentirte suficiente es tratarte mal.
Y si tú te tratas mal, la vida te va a tratar mal. Y se va a reflejar en cómo emprendes y se va a la mierda. Y se va a reflejar en cómo quieres hacer relaciones y todos te odian. Se va a reflejar en cómo quieres tener una buena pareja y te toca la peor mierda. Te va a reflejar en todo lo malo porque tú te tratas mal. Y la vida te va a tratar mal. Porque si tú no te puedes considerar suficiente, la vida no te va a considerar suficiente. Tienes que tener esa autopercepción sobre ti mismo primero. Pero si vives desde un trauma, pero si vives desde una perspectiva instalada, vives desde una perspectiva instalada desde que eres niño, pues lógicamente eso impide todo. Y lo que tienes que hacer, ¿qué es? En primer lugar, la experiencia es justamente que tú ese niño va a ser una persona que todo el tiempo va a estar ocultando esa creencia, ese trauma, por decirlo de esta manera, porque es una creencia negativa, con el trabajo duro. Con el trabajo duro, pum, 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 va a querer trabajar, va a querer hacer, pum, 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 pum. Y cuando no haga nada, y cuando esté en paz, porque no va a estar en paz, cuando esté sin hacer nada, se va a sentir una mierda. Porque él tiene que hacer para ser suficiente y para merecer. Mientras que si en este caso se pone a huevear o se pone a no hacer nada, porque somos merecedores de descanso, va a relucir ese trauma, porque no vas a estar haciendo nada. Y por el hecho de no estar haciendo nada, te vas a sentir insuficiente. Y es ahí cuando tú verdaderamente tienes que hacer consciente. Tienes que hacer consciente eso. Tienes que hacer consciente que tú trabajas, das, te esfuerzas, no desde el amor, sino desde la validación, sino desde que buscas que la gente te reconozca. Buscas ser suficiente para merecer amor. Buscas ser suficiente para merecer un buen trabajo. Buscas ser suficiente para tener, no sé, o buscas trabajar como mierda, ¿para qué? Para sentirte merecedor de un resultado. Buscas amar como mierda, entregar como mierda, ¿para qué? Para que seas merecedor de amor. Pero todo eso, todas estas acciones te van a conllevar al mismo resultado de tus creencias, a que todo te salga mal. Porque te estás viviendo desde una perspectiva errónea, porque te estás viviendo desde una perspectiva negativa. Es por eso que por más que te esfuerces, es por eso que por más que trates de hacer el esfuerzo, por más que encuentres los mejores, no sé, modelos de negocio, ni mierda te va a resultar nada, un carajo. ¿Por qué? Porque en primer lugar te estás viviendo desde una autoperspectiva negativa. Que todo lo bueno no te lo mereces, que todo lo bueno te autosaboteas, que todo lo bueno la vida alinea esa creencia. ¿Para qué? Para que te autosaboteas y para que reafirmes esa creencia de mierda. Y es efectivamente cuando tú tienes que hacer consciente eso, dejando de hacer, para que te puedas dar cuenta que verdaderamente eres eso, haces eso. ¿Por qué? Haces eso porque no te sientes suficiente. Mamá, ¿ya soy suficiente? Después de barrer, después de hacer tu tarea, después de limpiar, después de poner las necesidades de todo el mundo por delante de las tuyas. Eso es. Entonces, tienes que comprender que lo primero que tienes que hacer es hacerlo consciente. Tienes que hacerlo consciente. Y para ello, tienes que dejar de hacer.
Es bien duro, pero efectivamente tienes que ponerte la mano al pecho y lograrlo. Tienes que hacerlo. Todos tenemos que hacerlo, porque esta creencia ha sido heredada de padre a hijo, de padre a hijo. Todos somos víctimas de víctimas. Todos tenemos esto metidos en la cabeza. Es por eso que todo el mundo se esfuerza, carajo, y nadie tiene resultados. Es por eso que todo esfuerzo se va a la mierda. La cultura del esfuerzo, la cultura donde todo sale bien. Si es que te esfuerzas más, cuando es una mentira. Si el que trabajara más, pues sería millonario. Dime, esos que trabajan 12 horas, que tienen, ya son millonarios. Porque no se trata de trabajar más duro, se trata de que el universo conspire a tu favor. Se trata de que el universo verdaderamente te ame y te abra oportunidades. Verdaderamente se trata de que el universo pueda considerarte importante y cuando tú estés en conflicto, entre y vaya a tu encuentro. Pero ¿cómo puede hacer eso el Padre? ¿Cómo puede hacer eso Dios si es que tú no te lo permites? ¿Y sabes cuál es la única condición de Dios? Ama al prójimo como a ti mismo. Ámate primero a ti. Eso es la condición de Dios. Tienes que ponerte primero a ti, porque si tú no te amas, Dios no te puede amar. Si es que tú no te consideras importante, la vida no te puede considerar importante. Ten un autoconcepto positivo, ten un autoconcepto. Empieza a autopercibirte de otra manera. Pero para ello tienes que hacer consciente lo inconsciente. Y todo es perfecto. Hasta me atrevería a decir de que si estás viendo este video, pues ya lo vas a hacer consciente. Porque de eso se trata, de la sincronicidad de Dios, de la perfección de Dios. Dios nunca tarda, nunca llega antes. Dios llega en el momento justo. Dios es perfecto y Él tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Pero ese trauma va a querer que todo sea ya, 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 ya. Entonces, para que tú puedas cambiar tu autoperspectiva, para que tú puedas cambiar la perspectiva que tienes sobre ti mismo, para que tú puedas cambiar esa autoperspectiva de insuficiencia que hemos dicho que es lo contrario al amor propio, tienes que empezar a amarte. Pero para ello tienes que en primer lugar a desidentificarte para identificarte con tu nueva versión. Tus dos versiones. Te alejas y entras aquí, a la nueva. ¿A qué me refiero? A que para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Y ser como un niño es tener la mente como un lienzo en blanco. Por eso hablamos de la desidentificación. Cuando un niño dice, yo soy Superman, y lo es. Yo soy Batman, y empieza a correr, y lo siente, y lo vive. Y es hermoso ver un niño creyéndose lo que a él le dé la puta gana. Y eso es lo que va a hacer de que tú te desidentifiques para que puedas identificarte con esa versión tuya que te ama. Con esa versión tuya que se ama. Y para ello tienes que, en primer lugar, empezar a pensar así. Tienes que decirte, yo soy suficiente simplemente por el hecho de ser. Deja de hacer todo y ponte y di, yo valgo sin hacer nada. Yo ya soy suficiente sin hacer nada. Y empieza a sentirte suficiente. Empieza a sentirte amado. Empieza a sentirte merecedor de todo lo bueno. Porque tú eres el hijo del Padre que ha creado todo. Tú eres el hijo de Dios. Y Dios ha creado todo. Tú te mereces todo por herencia divina. Pero tienes una condición que cumplir para que Dios te entregue
todo lo que tú quieras. Y esa condición es amarte. Y esa condición es que tú te ames, para que Él te pueda amar. Entonces, comprende y empieza a accionar desde esa perspectiva. Recuerda que cambias lo mental y tus acciones y tus palabras lo alineas a tu mente. Una vez alineada, lo que vas a hacer es accionar. Yo me amo, yo me merezco lo mejor. Te vas a mirar al espejo y vas a decir, te amo, te amo, te amo. Eres suficiente, eres suficiente, eres suficiente. Vas a ir y vas a cuidar tu cuerpo, vas a dormir temprano, no te vas a autoexigir, vas a empezar a amarte. Lo que te hace bien, vas a empezar a alejarte de lo que te hace mal. Vas a cuidar el templo de Dios, vas a cuidar tus pensamientos, vas a cuidar tu cuerpo. Vas a cuidar cómo te sientes. Vas a dejar de hacerte víctima y entender que todo el mundo actúa porque actúa por su experiencia de vida y no por ti, y tú no tienes por qué molestarte, simplemente tienes que agradecer y si tienes que comprender y si es necesario tienes que compadecerte de por qué esa persona es así y amarlo tal y cual. Porque nadie puede amar lo bueno solamente. Ámate con tus defectos. Abrázate, compadécete. Es como cuando tú vas en la calle y te chocas con una persona y esta persona te empieza a insultar y te dice carajo de mierda toda la vida. Y tú tienes dos opciones, ofenderte y seguir insultando o comprender y compadecer. Hablamos de la de comprender y compadecer. Pones y dices, ¿qué habrá pasado a esta persona en su día para que sea así? ¿Qué le habrá pasado a esta persona en su infancia para que sea así? ¿Habrá tenido padres? ¿Habrá tenido una buena educación? Pues, si no la tuvo, es por eso que él reacciona así, no por ti. No te lo tomes personal. Todos actúan con respecto a su experiencia de vida, con respecto a sus creencias, no por ti. No te lo tomes personal. Y compadécete. ¿Cómo me puedo seguir molestando con una persona que ya sufrió demasiado? Ahora vas a hacer eso en ti. Compréndete por qué eres así. Compréndete por qué verdaderamente reaccionas. Y no te juzgues. Compréndete. Compadécete. No niegues. Abrázate. Ama tus dos polaridades. Ámalas. Cámbialas. Mejóralas. Acéptalas. Cuida lo que sientes, porque si tú te haces víctima de alguien que reacciona de manera reactiva ante ti, te vuelves víctima de esa persona y empiezas a sentirte mal. La responsabilidad de cuidar el templo de Dios no es la de Él, es la de ti, porque es tu templo. Y si tú permites de que esa persona te haga enojar, porque crees que es personal y te lo está diciendo a ti, estás faltando el respeto al templo de Dios, porque estás sintiéndote mal. Entonces, comprende, compadécete y siéntete bien, porque lo que él hace no tiene nada que ver contigo. Deja que eche su mierda en ti y luego límpiate, para luego poder empezar a cuidar tus perspectivas, tus pensamientos, ya sabes, hemos hablado de eso, y luego cuidar tu templo, darte lo que necesitas, darte todo lo que quieres. No en un tema de complacencia, ¿no? Sino en un tema de disciplina, pero también de amor. Porque en este caso, en este tema de sanación, la disciplina podría hasta ser un enemigo. Porque tú crees que debes hacer, debes hacer, debes hacer, debes hacer. Y está mal.
Está bien ser disciplinado, pero primero es escucharte, primero es amarte, primero es poner tus necesidades por delante de las tuyas, primero es descansar bien, primero es comer bien y para ello es tener todo lo bueno. Y de esta manera tú puedes modificar, de esta manera tú puedes cambiar tu autopercepción. Recuerda que no tienes que alinear tus pensamientos a las acciones. Tienes que alinear tus acciones a tus pensamientos. Primero cambia el cielo, luego la tierra. Primero cambias tus pensamientos, tu autoperspectiva. Primero cambias tu percepción para accionar con amor propio desde ese lugar. Bueno, chicos, yo creí y de verdad hice todo lo posible para poder hacerlo lo más corto, pero no se pudo. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Y le pido de todo corazón, si es que les ha interesado y tienen alguna pregunta, pues comenten. Yo estoy en todo el agrado de poder responderles, poder apoyarlos y poder ayudarnos unos con otros. Hasta luego, cuídense.